Creo que el panorama actual de competencia, confrontación y conflicto con China durará más que la administración Trump. Algunos de los problemas concernientes a la tecnología, los ecosistemas tecnológicos nos acompañarán en años venideros. China está creando su propia Internet basándose en valores muy distintos y está exportando su visión de Internet a otros países. Huawei está experimentando dificultades por culpa de la tercera ronda de sanciones de Estados Unidos. Claro que otros países practican el espionaje industrial, pero nadie lo hace a la escala de China. El combate entre Estados Unidos y China ha dado un nuevo giro, con los visados estudiantiles en el punto de mira. Un país decide luchar contra el otro. Que nos dejen en paz a los estudiantes. Somos inocentes. Ser China en Estados Unidos, máxime este año, con la pandemia del coronavirus, hace que me sienta señalada y comprendo mejor cómo se sintieron los musulmanes y los de Oriente Medio tras el 11S. Hay una corriente exacerbada de supremacistas blancos, de nativistas y de xenófobos. Un informe que vincula al gobierno chino con decenas de graves ciberataques contra bancos de Estados Unidos, organismos del gobierno y otras industrias esenciales. Esta noche el FBI y las agencias federales de ciberseguridad advierten de que piratas ligados al gobierno chino intentan sustraer secretos sobre las vacunas y terapias contra el coronavirus. China sostiene que las acusaciones son infundadas. Desde las crecientes tensiones en Ladakh, se ha producido una oleada de ciberataques contra la India auspiciados por China, desde bancos hasta infraestructuras críticas y compañías industriales de telefonía. Naturalmente, China niega su autoría en el robo de datos. Hombre, supongo que el gobierno de Estados Unidos dirá, bueno, pues nos está pasando esto, etcétera. Pero yo no diría que el gobierno de Estados Unidos es inocente en esta guerra, ¿verdad? Llevo unos 25 años rastreando estas actividades ilegales chinas cuando estaba en el gobierno y ahora que estoy fuera. En cualquier momento que nos pusiéramos a ello, podíamos encontrar casi una docena de intentos de sustracción chinos inminentes contra gran variedad de objetivos en Estados Unidos y otros países. Hace años que los chinos se centran en organismos internacionales de derechos humanos y en la industria de defensa de Estados Unidos, donde están ansiosos por robar tecnología militar con cierto éxito en el pasado. Está claro que pueden emplearla para mejorar su propia tecnología y sobre todo para entender cómo funciona el armamento de Estados Unidos. Así saben el alcance, la carga útil, esa clase de información, y es posible que interfieran el software con que funcionan dichas armas y entren en los sistemas, como el del F-35. Probablemente un tercio del coste del F-35 sea software. La gente dice que en realidad es un ordenador con alas, y si se manipula el software, el caza no puede volar, ¿verdad? ¿No sería un buen objetivo, supongamos, durante un conflicto? Tengo 10 aviones y puedo desactivar 6 de ellos. China roba la propiedad intelectual a un ritmo desenfrenado. Y no solo es un problema para la empresa afectada, puesto que la capacidad de invertir, crear y proteger esos derechos de propiedad sustenta toda la economía de innovación de la que disponemos en Estados Unidos. El robo de propiedad intelectual data de tiempos inmemoriales. La muestra más atávica que se conoce de derechos de propiedad intelectual se remonta a miles de años en la antigua Grecia. Los soberanos persas de Samarcanda les robaron a los chinos el secreto de la fabricación de papel en la antigua ruta de la seda. Y más recientemente, los británicos les robaron a los chinos el secreto de procesar hojas de té, secreto que fue crucial para el imperio de la Compañía Británica de las Indias Orientales. El espionaje industrial es tan viejo como la propia industria. Claro que otros países practican el espionaje industrial, pero nadie lo hace a la escala de China. Nadie lo hace contra tantísimos países y objetivos. La diferencia entre la era cibernética y la era industrial es que mientras que en el siglo XIX a lo mejor se podía robar un libro, ahora se puede robar la biblioteca entera.
He visto muchas películas americanas y siempre he deseado la vida americana. Y por eso les dije a mis padres que quería estudiar aquí. Este país me hace sentir especial. Mis padres hablaron con mis profesores del instituto y les pareció que aquí recibiría una educación mejor. Así que me enviaron aquí, a Estados Unidos. Estados Unidos tenía más cosas que me gustaban comparado con otros países, como la NBA y cosas así. La mayoría de los estudiantes chinos cubren por su cuenta los gastos de su enseñanza universitaria estadounidense, subvencionando los estudios de sus coetáneos estadounidenses. El catedrático Ronald McMullen hace un pequeño experimento al comenzar el año lectivo para ilustrar esta realidad. El primer día de clase, suelo pasar entre mis alumnos una bolsa hermética llena de dinero. Y este año contiene $105 y unas monedas. Y cada vez que tengo clase con mis estudiantes, les digo, esto cuesta vuestra matrícula. Así que si vais a faltar a clase, por la razón que sea, hacedlo por algo que valga $105 de diversión. Que sepáis que los de Iowa solo pagamos un tercio de esto. Así que dadles las gracias a vuestros compañeros que no son residentes por ser tan generosos con la Universidad de Iowa. Los alumnos chinos empezaron a llegar en tropel a Estados Unidos tras la crisis económica de 2008, cuando muchas universidades empezaron a atraerlos para aumentar sus ingresos. La crisis económica causó una retracción de los ingresos del Estado. Al comienzo de la crisis, en torno al 50% de la financiación de la Universidad de Iowa provenía de los impuestos estatales, y ese porcentaje ha caído hasta el 29% más o menos. Por lo que esa diferencia se compensó ampliando el tamaño de la universidad y con los no residentes, es decir, que alumnos de Chicago y de Shanghái pagaban el triple que los residentes en Iowa por matricularse aquí. Numerosas universidades norteamericanas adoptaron una estrategia similar. Del año 2008 al 2018, el número de estudiantes chinos se cuadruplicó. China fue el mayor aporte de estudiantes internacionales en universidades estadounidenses, representando un tercio de los 1,1 millones de estudiantes extranjeros en Estados Unidos. Generaron aproximadamente $14.000 millones de ingresos para las universidades. Y tal vez una cantidad superior en activos intangibles. Habida cuenta de que Estados Unidos y China poseen las economías más poderosas del mundo, las conexiones futuras, las conexiones empresariales y comerciales entre ambos países constituirán la relación comercial bilateral más importante de las próximas décadas. Y los estudiantes chinos que hablen inglés y sepan cómo funcionan las empresas estadounidenses podrán beneficiar a ambas partes y crear vínculos comerciales y económicos en el futuro. Pero mientras se intensificaban las tensiones entre los dos países, los estudiantes chinos repartidos por Estados Unidos se vieron inmersos en pleno conflicto. La lucha entre Estados Unidos y China ha dado un nuevo giro, con los visados estudiantiles en el punto de mira. Pekín ha acusado a Washington de discriminación racial tras la revocación de los visados de estudiantes e investigadores chinos. A los chinos que fueron a estudiar a Estados Unidos, otrora vistos como una gran bendición para el país, a menudo se les trata ahora como espías o saboteadores. Este año, muchos de los estudiantes de primer año que se habían matriculado no han podido venir. Sus padres también eran reacios a dejarlos venir a Estados Unidos. El número de visados de estudiantes estadounidenses concedidos a solicitantes en China fue de 808 desde marzo hasta septiembre de 2020. No llega ni al 1% de los más de 90.000 del mismo periodo en 2019.
Estamos estudiando aquí y no podemos concentrarnos. A diario tenemos que estar atentos a las noticias y las nuevas normas. Sin ton ni son, el gobierno de Estados Unidos podría sacar una normativa nueva y fastidiarte los planes. El día menos pensado, una normativa podría anular nuestros visados, pasaríamos a ser ilegales o ya no podríamos volver aquí. Estamos a punto de graduarnos y ahora a lo mejor no podemos. Menudo quebradero de cabeza. Mi visado de estudiante ha caducado y ya no puedo renovarlo aquí en Estados Unidos. Si quiero volver a China continental a renovar mi visado, tengo que concertar una cita con la embajada estadounidense en China. Y este proceso lleva muchísimo tiempo. Si me vuelvo a China y el visado no se formaliza a tiempo, es del todo imposible que pueda volver para acabar la carrera. Nuestras matrículas pueden llegar a costar el triple que la de los estudiantes locales, pero el trato que nos dan y las normas que nos aplican son muy diferentes. Es difícil ser estudiante internacional. Estás muy lejos de casa, de tus padres, en un país que quizá hable otro idioma y tenga otra gastronomía. Todo es diferente. Y si a eso encima le añadimos la presión política del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de China, lo complica aún más. Un país decide luchar contra el otro. Que nos dejen en paz a los estudiantes, somos inocentes. Estos estudiantes pretenden licenciarse en ciencias sociales, así que no están sometidos al escrutinio de sus colegas de la denominada educación STEM. Los estudiantes de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de China se arriesgan a que les cancelen el visado por miedo al espionaje económico. Me crié en una ciudad media de provincias de China. Quienes crecían en una provincia de China en los años 90, no sé, pensaban que lo mejor de China se marcharía de China. Ya fueran productos manufacturados o estudiantes o profesionales jóvenes. Yo llegué a Chicago el 22 de agosto de 2009 y al día siguiente me vine aquí de peregrinación para contemplar esta escultura. En este lugar se produjo la primera reacción en cadena nuclear controlada. Así que aquí fue literalmente donde el ser humano dividió el átomo. Y como física de partículas que soy, este fue el punto de partida de mi profesión. Fue diseñada por el escultor británico Henry Moore, que al haber sido soldado en la Primera Guerra Mundial, experimentó de primera mano los horrores de la guerra y el empleo de armas químicas. Tiene una forma muy abstracta, pero un significado muy profundo. Parece una calavera que provoca horror, no es ningún trofeo. Y también parece un hongo atómico. Nos recuerda constantemente que el deber cívico de los científicos es pensar en el coste social de nuestro trabajo, en las consecuencias políticas. Las relaciones entre Estados Unidos y China están en su punto más bajo desde que se establecieron lazos diplomáticos a comienzos de los años 70. Y solo de pensarlo me entran escalofríos. Desde hace 11 años he estado trabajando en el Gran Colisionador de Hadrones. Se trata de una colaboración internacional que engloba decenas de países, cientos de instituciones y miles de científicos consagrados a cada uno de sus mayores experimentos. Cuando trabajo, no pienso que estoy contribuyendo a un único país. Pienso que estoy mejorando el entendimiento humano de la naturaleza. Y no es algo exclusivo de los científicos. Que un Estado, un gobierno reivindique como suyo el más mínimo conocimiento, que reivindique como suyo un ámbito científico, es una falacia y una idea equivocada muy peligrosa. La Casa Blanca ha declarado que China está envuelta en una campaña de gran alcance y muy bien financiada
con el propósito de usurpar tecnología y propiedad intelectual a Estados Unidos. Las autoridades chinas utilizan a estudiantes chinos, en su mayoría estudiantes de posgrado e investigadores, para que actúen como usurpadores de propiedad intelectual. China, por su parte, tiene un Plan de los 1000 talentos, que es un proyecto gubernamental para captar científicos y, en particular, científicos autóctonos chinos. En la actualidad, Estados Unidos está involucrado en una caza de brujas contra científicos chinos afincados en Estados Unidos, así como en el acoso y las detenciones arbitrarias de estudiantes chinos en Estados Unidos. Y esto me recuerda demasiado a la época aciaga del macartismo. Los políticos estadounidenses, con sus locuras anticomunistas y con el alarmismo de la amenaza roja, tratan de usar el enfrentamiento ideológico para definir las relaciones entre China y Estados Unidos y ocultar sus intenciones de contener a China. Ya sea el gobierno chino o el gobierno estadounidense u otros gobiernos europeos, todos ellos adoptan una retórica tecnonacionalista muy similar cuando dicen que la ciencia es un recurso de grandeza nacional y queremos reclutar gente con talento para potenciar nuestro prestigio y prosperidad nacional, bla, bla, bla. Lo que de veras tenemos que preguntarnos no es cuántos científicos residen en China, porque eso sigue siendo un intento de marcar límites al saber científico y reivindicarlo como propio de un Estado. Lo que deberíamos aprender de esta pandemia del coronavirus es que las naciones y los organismos humanos son entes porosos. Ningún país puede encerrarse en una burbuja y proteger a sus ciudadanos. Tenemos que dejar de aferrarnos a esas ideas trasnochadas de ciudadanía y creencias, de usar esos conceptos vagos con los que justificar nuestra intolerancia, para poder ver y pensar que somos una comunidad que sobrepasa los confines de un Estado. Habitamos el mismo planeta, compartimos la misma historia cosmológica y estamos a merced de las mismas leyes fundamentales del universo. Y nuestros sinos están conectados en este planeta que está en evolución por culpa del cambio climático. Y si no llevamos a cabo una transformación radical con relación a cómo organizar nuestra sociedad, se nos está agotando el tiempo. Empresas de todo el mundo se preparan para las secuelas de la rivalidad entre superpotencias. Y ninguna ha salido en las noticias tanto como Huawei. Huawei afirma que Estados Unidos está atacando su cadena de producción y distribución. Huawei ha desmentido un informe británico que la acusa de confabulación con el gobierno chino. Pese a las denuncias y polémicas en torno a la compañía, la sede de Huawei, enclavada en la periferia de la ciudad de Shenzhen, es un remanso de paz. Dentro de estos edificios de oficinas de temática medieval, investigadores trabajan en el futuro de la tecnología de las telecomunicaciones. Vemos muchísimos países que no están del todo preparados para las repercusiones que tendrá en su seguridad la instalación de la tecnología 5G en sus sistemas a escala nacional. Mediante dicha tecnología, el Partido Comunista Chino tendrá acceso a información confidencial y podemos discutir cómo la obtendrán, cuándo la obtendrán o a cuánta información tendrán acceso, pero que no nos quepa la menor duda de que podrán acceder a toda esa información privada. Estados Unidos ha prohibido a Huawei que instale sus futuras redes 5G y ha presionado a sus aliados para que hagan lo mismo. Los productos 5G de Huawei han sido vedados en países como el Reino Unido, Polonia o Suecia. Además, Washington incluyó a Huawei en la lista negra de entidades nocivas para la seguridad nacional. Ninguna empresa puede comprar software estadounidense sin autorización del gobierno de Estados Unidos, lo que significa que sus teléfonos ya no tendrán instalado el sistema operativo Android de Google. Buenas tardes, queridos amigos de Huawei.
Huawei está experimentando dificultades causadas por la tercera ronda de sanciones de Estados Unidos. Tras las primeras, nos esforzamos más si cabe en desarrollar nuestras propias aplicaciones. Es compatible con el sistema operativo Harmony que hemos creado y juntos conformarán un ecosistema inteligente. Bajo estas difíciles circunstancias de sanción tras sanción, hemos distribuido 240 millones de smartphones y nos hemos convertido en el segundo mayor fabricante de smartphones del mundo. El año pasado, nuestros ingresos superaron los 460.000 millones de yuanes chinos y en la primera mitad de 2020 hemos logrado un índice de crecimiento similar en un periodo muy complicado. Quiero darles las gracias a los desarrolladores y consumidores del mundo entero. Sin vosotros no habríamos podido conseguir estos espectaculares resultados pese a las 3 rondas de sanciones del gobierno de Estados Unidos. Gracias. Otra empresa que está en el punto de mira de la guerra tecnológica es TikTok. Esto es lo que pasará si prohíben TikTok. Primero, a todo el mundo le entrará el pánico, porque a millones de personas les gusta TikTok. Y después habrá disturbios en Estados Unidos porque la gente no puede vivir sin TikTok. Si todavía no te la has descargado, TikTok es una aplicación dedicada a bailes virales, vídeos de gatos y un montón de bromas de adolescentes. Pero ¿puede ser una aplicación espía de tecnología punta que robe tus secretos más íntimos en nombre del régimen comunista, como afirman muchos en Washington? China está creando su propia Internet basándose en valores muy distintos y está exportando su visión de Internet a otros países. Hasta hace poco, Internet, en casi todos los países salvo en China, ha quedado definida por plataformas estadounidenses con fuertes valores de libertad de expresión. Pero no hay garantías de que dichos valores prevalezcan. Hace una década, casi todas las plataformas más populares de Internet eran estadounidenses. Hoy, 6 de las 10 mejores son chinas. Y también observamos este fenómeno en las redes sociales. Mientras nuestros servicios, como WhatsApp, los usan manifestantes y activistas por todo el mundo debido a un cifrado riguroso y a la protección de la privacidad, en TikTok, la aplicación china que crece a pasos agigantados por todo el mundo, se censuran esas mismas protestas, incluso aquí en Estados Unidos. ¿Esa es la Internet que queremos? Saber qué valores nacionales determinarán el grado de libertad de expresión en décadas venideras relativiza nuestras hipótesis sobre los problemas de contenido de hoy en día. Las autoridades han acusado a TikTok de borrar vídeos en apoyo de manifestantes prodemócratas en Hong Kong y vídeos que criticaban las draconianas medidas represivas del gobierno chino en Xinjiang. TikTok ha desmentido ambas acusaciones. Hace 2 días vi unas viñetas en las redes sociales. En la entrada de un camino había una señal de Estados Unidos que rezaba «Libre mercado». Y en el trayecto se veía a un precioso cerdito representando a TikTok, lleno de esperanzas futuras. El cerdito estaba paseando y comiendo, pero no sabe que después de haberse cebado, le aguarda el tío Sam, cuchillo en mano, para descuartizarlo. Estas viñetas son la vivita imagen de la situación actual de las empresas chinas en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, sin aportar ninguna prueba fehaciente, está tomando medidas contra TikTok dando por hecho que son culpables. Algunos cibernautas chinos han tachado estas medidas estadounidenses de vergüenza ajena. Para reprimir a una empresa privada de China, el gobierno de Estados Unidos, desde el presidente hasta los organismos más poderosos, están atacando en manada como tigres que despedazan a un conejito. Todo el mundo está siendo testigo de este saqueo y atraco despreciables por parte de Estados Unidos. La gente no deja de preguntarse qué ha sido de los Estados Unidos, que se preciaban de ser un ejemplo de libre mercado, neutralidad competitiva y Estado de Derecho. Quienes respaldan la represión contra TikTok en Washington ponen de manifiesto que YouTube, Google y Facebook fueron prohibidos en China, mucho antes de que se tomaran medidas contra TikTok.
Conozco a mucha gente. Mis amigos chinos señalarían a la administración Trump y dirían que ellos provocaron esta guerra comercial, con su guerra tecnológica o su guerra fría tecnológica. Y a mi juicio, en realidad, el bando chino fue el que decidió, por motivos de estabilidad interna, que la Internet china tenía que desvincularse de la Internet global. En los años 2010, 2011, 2012, los líderes chinos espabilaron y dijeron: oye, que hay tecnologías que no queremos compartir con los extranjeros, así que vamos a empezar a exprimirlas. Y crearon un mercado blindado para algunas marcas chinas que han triunfado a lo grande, como Alibaba, Tencent y WeChat. Pero otras empresas estadounidenses han sido completamente excluidas del mercado. Y repito, creo que la mecha la prendió el gobierno chino cuando dijo: tenemos que tener dos ecosistemas, uno chino y otro global. Y me parece natural la respuesta de la administración Trump, lo que han hecho con Huawei y sus semiconductores. Una guerra tecnológica se cobra víctimas de ambos bandos. Y al mundo le va a salir muy caro. Un informe del Deutsche Bank calcula que los costes de la guerra tecnológica ascenderán a más de 3,5 billones de dólares en el transcurso de los próximos 5 años. Si la guerra tecnológica continúa con la misma intensidad, la infraestructura tecnológica global podría adquirir este aspecto, confrontando plataformas de Internet, tecnologías de telefonía móvil, procesadores, sistemas operativos, sistemas de geolocalización, redes de interconexión de dispositivos y sistemas de pago con escasa operatividad o interacción. Los países y empresas podrían tener que elegir entre un régimen tecnológico estadounidense o un régimen tecnológico chino. O sencillamente tendrán que correr con los gastos de ambos. La guerra tecnológica es un mundo donde combaten dos países con dos principios contrapuestos, ya sea cómo manejamos los ordenadores, cómo nos comunicamos con auriculares, y para todo cuanto se gestiona electrónicamente tenemos dos enfoques distintos. Despojarnos de una tecnología es muy caro y doloroso. Por ejemplo, pedir a una nación como Alemania que elimine a Huawei de su red costaría decenas de miles de millones de euros, lo que demoraría la construcción de infraestructuras y la creación de empleo. Pero no cejar en el empeño garantizaría una severa reprimenda diplomática de Estados Unidos con resultados imprevistos. Para las corporaciones conllevaría tener dos normativas diferentes de comunicación y conexión entre países para asegurar su operatividad. Diseñar productos resultaría todo un desafío, ya que no se podrían diseñar únicamente y venderse por todas partes sin incurrir en gastos adicionales para cumplir dos normativas distintas. Cuando tenemos dos países que dicen que tendríamos que tener uno solo mientras operemos en su territorio, las empresas e instituciones que tienen que trabajar en esos dos países tendrán que ingeniárselas para tener dos arquitecturas y dos grupos de dispositivos tecnológicos, y otro tanto con los auriculares. En ese caso, ¿los usuarios tendremos que tener dos teléfonos diferentes, uno con WeChat y otro con Gmail? Y ese panorama tan escalofriante podría ser una realidad tarde o temprano. Es indiscutible que habrá un aumento de costes en los negocios. Esta es la gran fábrica de Tesla en Shanghái, montada con 1.600 millones de dólares en préstamos de bancos chinos. Su construcción comenzó en 2018 y los vehículos electrónicos fabricados aquí se empezaron a vender en el mercado chino en diciembre de 2019. Un ejemplo palmario de que las empresas estadounidenses, pese a las presiones políticas, no pueden soslayar la magnitud del segundo mercado más grande del mundo. China ya es el mayor mercado de vehículos eléctricos del mundo. Para Tesla, tiene sentido entrar en este mercado y sacar provecho del potencial de compra de la mayor clase media del mundo. Hasta cierto punto, Tesla tiene que agradecérselo a Trump. Debido a la presión de Estados Unidos, China ha permitido que Tesla sea la primera fábrica de automóviles de China que funciona sin un socio local. Es de propiedad íntegramente extranjera, y la fábrica le ha salido muy rentable a Tesla. Vendió más de 50.000 coches en China durante los primeros 6 meses de 2020. Pero conforme se acentúa la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China, las empresas estadounidenses pasarán controles cada vez más estrictos de la tecnología que empleen dentro de su fábrica china. En julio de 2020, Elon Musk explicó claramente cómo procedería.
Quiero recalcar que en China haremos ingeniería propia. No nos limitaremos a reconvertir material de Estados Unidos para trabajar en China. No, allí haremos ingeniería y diseño originales. Con su ingeniería original, Tesla en China crea una propiedad intelectual original exenta de futuras sanciones por parte de Estados Unidos. Se avecinan riesgos políticos. Aún así, una multitud de empresas estadounidenses, grandes y pequeñas, vuelan en bandada a China para hacer negocios. Muchas de ellas vienen a Shenzhen, conocida como la Silicon Valley de China. Shenzhen, y no Nueva York, fue en 2020 el mercado de valores con mejores rendimientos del mundo. Una empresa estadounidense con operaciones aquí es Hacks, una aceleradora de startups de Estados Unidos que también realiza operaciones en capital riesgo. Hacks tiene en cartera a más de 200 empresas emergentes de sectores tales como telefonía inteligente, Internet de las cosas, robótica y dispositivos médicos. Tenemos una sucursal en Silicon Valley y San Francisco y Shenzhen colaboran juntas para llevar equipos hasta la siguiente fase de desarrollo. Y cuando los equipos vienen a Shenzhen, a menudo trabajan en ingeniería y tecnología. Y luego, cuando van a San Francisco, en buena parte trabajan en desarrollo empresarial y en lograr inversión y empezar a ampliar su negocio desde un punto de vista económico. TensorField es una empresa financiada por Hacks. Soy el director ejecutivo y cofundador de TensorField Agriculture, creada en el Reino Unido, pero con sede en Estados Unidos, en California. Estamos construyendo un robot que irá destinado a las granjas. Es un robot agrícola, así que nuestros clientes son agricultores y les quitaremos las malas hierbas sin herbicidas. El robot de Chang mata las malas hierbas rociándoles aceite ardiendo. El mundo se gasta al año 27.000 millones de dólares en herbicidas. Su uso excesivo ha generado hierbas resistentes a ellos, que cada vez son más difíciles de erradicar y que amenazan el futuro de nuestros alimentos, de la seguridad alimentaria. Así que para asegurarnos de tener un futuro donde podamos cultivar alimentos de manera segura y sostenible, necesitamos implantar en el mundo soluciones así. ¿No es posible construirlo en una fábrica de Estados Unidos o del Reino Unido? Sí, y por eso en Estados Unidos consultamos presupuestos. Por ejemplo, esa pieza de la mesa en una fábrica de Estados Unidos valdría varios miles de dólares y tardarían en entregártelo entre 2 y 3 semanas. Que para ellos es rapidísimo. Pero aquí podríamos conseguirla de fábrica en 3 días y por menos de $100. Existe un lugar esencial para las startups de Hacks. Y es Huaqiangbei, el mercado electrónico más grande del mundo. Estamos en Shenzhen, Huaqiangbei. Y esto es un mercado de electrónica, a ver qué hay. A Huaqiangbei lo llaman la meca del hardware. Hoy busco un tipo de microcontrolador especial para un prototipo. Puedo venir aquí y encontrar una gama enorme de ellos. A menudo, si no está expuesto, yo no hablo chino, pero la gente aquí está tan dispuesta a comunicarse que te echa un cable. Así que les enseño un número de serie de la pieza. Y si no la tienen, se corre la voz y llaman a alguno de sus amigos que la tenga y te tienen esperando un par de minutos. Se largan corriendo y en cuestión de 5 minutos vuelven con el componente exacto que te hace falta. Estar aquí es flipante. Huaqiangbei es el sitio ideal para encontrar componentes para smartphones, televisores y tabletas. De aquí salen muchos de los palos de selfie y hoverboards que se venden en el mundo. Todos los utensilios que necesites para construir lo que te venga en gana. Y en cuanto lo encuentras, te lo pueden traer en 1 hora. Y puedes pedir 1000 unidades. Son prototipos, estamos probando en nuestras mesas de trabajo. Aquí no nos cuesta decir enchúfalo al revés. Y entonces sale lo que llamamos humo azul. Uno de los chips de nuestra placa puede explotar, se fríe y sale humo azul por el aire. Y en ese momento, si estás en otra parte del mundo, piensas, ¿qué rollo? Tengo que pedir otro chip de repuesto online y tardará unos días en llegar. En cambio, aquí, bajamos las escaleras y unas 2 plantas más abajo en este edificio, encontramos un chip idéntico en un puesto y seguimos trabajando como si nada. Podemos conseguir algo en unas horas en lugar de esperar días y días.
Estoy de acuerdo cuando dicen que un mes en Shenzhen equivale a 4 meses en otra parte del mundo. Shenzhen, desde un punto de vista técnico o de ingeniería, se asemeja al epicentro de todo lo que se fabrica en el mundo físico. A unas horas de distancia tienes la mayoría de componentes electrónicos y plásticos del mundo. Cualquier cosa física se puede encontrar en Shenzhen. La escala y la pericia de la cadena de producción de aquí no existe en ningún otro lado. De modo que cuando nos pusimos a invertir en hardware y productos electrónicos de robótica y de conexión con Internet, siempre respondíamos, hay que probar en Shenzhen. Shenzhen es el centro de la propiedad intelectual de China. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de Naciones Unidas, China registró en 2018 casi la mitad de las patentes de todo el mundo, con un récord de 1.540.000 solicitudes, lideradas por telecomunicaciones y tecnología informática. Estados Unidos ocupó el segundo lugar con casi 600.000 patentes solicitadas. De acuerdo con los medios de comunicación chinos, más de la mitad de solicitantes de patentes residen en Shenzhen. Es un error muy común pensar que China es una máquina de fabricar, ¿verdad? En el fondo, tienen mucha experiencia, conocimientos e ingenio. Yo he vivido en Estados Unidos y no tiene nada que ver. Si vienes aquí, todo el mundo se mueve lo más rápido que puede. Y siempre va a haber altibajos económicos. Pero el principio de superación de la cultura china ahora mismo proseguirá para ofrecernos más posibilidades y para desarrollarse hasta límites insospechados. El robo de la propiedad intelectual es una de las principales preocupaciones de Estados Unidos. ¿Pero sigue siendo China una fábrica de clonación? En Dongguan, centro industrial de China, ha quedado patente que la campaña estadounidense para frenar el ascenso de China está sirviendo de acicate a sus industrias para que aceleren sus diseños e invenciones. A una hora del centro de Shenzhen se encuentra Sibga, una empresa que fabrica auriculares. Tal vez no nos suene de nada, pero Sibga ha recibido críticas muy favorables de audiófilos europeos y estadounidenses. Sus auriculares están compuestos de orejeras artesanales de madera y minuciosas rejillas metálicas. El máximo responsable de Sibga es Zhou Qian, que ha trabajado de supervisor de producción de marcas globales tales como Sennheiser, Sony y Bose durante 17 años. Me hice eco de muchos casos de clientes y algunos de los diseños surgieron de clientes extranjeros. Me di cuenta de que sus ideas tenían unos detalles muy especiales y me quedé asombrado. Eran muy creativas e inspiradoras. Y aquí en nuestra sede de China no habíamos explorado el campo de la creatividad. Así que fui acumulando, absorbiendo y asimilando muchas características y ventajas. Y me planteé cómo podría reforzar esos cimientos para superarme e innovar más y mejor. Zhou Qian les está haciendo sudar tinta a sus antiguos jefes. Sibga no solo ha destacado en competiciones internacionales. Además, sus auriculares son mucho más baratos comparados con sus homólogos de marcas más prestigiosas. Los dirigentes estadounidenses han sido muy perseverantes con el problema de la piratería. Zhou reconoce que ese fue su caso hará una década. Pero ya no. Hace 11 años, la mayoría de las empresas chinas clonaban. Porque al margen de ser un país o una empresa, al principio siempre se necesita algo que emular, que imitar, que absorber, antes de superarse y comenzar a innovar. Especialmente en Shenzhen, que ya pasaron por eso y que ahora están en vías de innovación. Y como nuestra empresa había atesorado muchísima experiencia en el pasado, cuando montamos este negocio, pudimos pasar a innovar directamente, porque ya habíamos recorrido el camino de la experiencia. Ya sea fruto del esfuerzo, de puro ingenio,
del robo de tecnología o de una amalgama de los tres, China es una fuente inagotable de tecnología global. Desde 2019 posee más unicornios que Estados Unidos. Unicornios son empresas emergentes que han logrado alcanzar una valoración de más de 1.000 millones de dólares. Estadísticamente son tan excepcionales que por eso refieren a la criatura mitológica. China tiene 206 empresas unicornio, mientras que Estados Unidos 203. Y en todo el mundo hay 494. Para más INRI, China está duplicando sus gastos en investigación. La Asamblea Nacional Popular China ha desvelado un programa de 5 años en que China invertirá cerca de 1,4 billones de dólares en construir nuevas infraestructuras por medio de inteligencia artificial, centros de datos, tecnología 5G, la Internet industrial y otras nuevas tecnologías. Las autoridades chinas buscan reducir la dependencia que tiene su país de Estados Unidos en materia de semiconductores. En octubre de 2019, Pekín estableció un fondo para semiconductores de 29.000 millones de dólares. David Lee es uno de los hombres de Shenzhen más entrevistados por la prensa internacional. Su agenda anual está repleta de charlas por todo el mundo. Dirige el Shenzhen Open Innovation Lab, que es una incubadora. Y él es el gurú de las empresas tecnológicas de Shenzhen. Quisiera empezar la charla con esta foto. Es un aparato de verdad que se puede encontrar en China. Es un dispensador público de papel higiénico con reconocimiento facial. Repito, un dispensador de papel higiénico con reconocimiento facial para un baño público. Existe y en China prolifera muy rápido. ¿Y para qué lo quieren? Buena pregunta. Si se fijan en los medios de comunicación occidentales, esta es la razón. En China reina la paranoia. Es una dictadura de vigilancia totalitaria. Quieren saber lo que hace la gente a cada minuto. Y en los medios occidentales salen estas imágenes, como si China fuera un Hollywood de locos, de malvados del universo Marvel. Intentamos controlarlo todo. Y cómo no, el estado policial. Así nos pintan siempre. Y claro, cuando uno ve un artilugio como el dispensador de papel higiénico con reconocimiento facial, la gente piensa, ¡qué barbaridad! Ese aparato es lo peor del mundo. El gobierno está metiéndose en nuestra vida privada. Pero la realidad es que esta máquina no es popular porque haya intrigas políticas, sino porque en el fondo sirve para resolver un problema. Esta es la realidad de la vida en China. Esta gente andará por los 60 y las están pasando canutas en China. Y cuando creces en esa zona, en esa época, hay un instinto de supervivencia. Intentarás conseguir cualquier recurso público que sea posible y cuantos más mejor. Y cuando el reconocimiento facial fue viable, se convirtió en la forma más natural e intuitiva de resolver este problema. En la actualidad estamos construyendo industrias multimillonarias con estos aparatos en toda China. Es un país de 1.400 millones de habitantes y muchos baños públicos. El dispensador de papel higiénico con reconocimiento facial forma parte de una variedad enorme de tecnología con inteligencia artificial adoptada en China. La inteligencia artificial se emplea para controlar el tráfico en cientos de ciudades pequeñas. Se emplea en fábricas, en restaurantes, en puertos y en centros de datos. Y Estados Unidos afirma que también se está empleando en Xinjiang para oprimir a las minorías uigures. China ha ido acortando distancias tecnológicas con Estados Unidos. Y aunque tal vez no llegue a ponerse a la par, no tardará en ser una de las potencias mundiales en inteligencia artificial. David Lee nos explica el porqué. China va a ganar la guerra de la inteligencia artificial. Pero no porque aquí haya más I+D, ni haya más tecnología punta, sino porque China
es uno de los mejores lugares donde experimentar con inteligencia artificial sin prejuicios, sin dogmas filosóficos. Hazlo. Si funciona, la gente lo compra y existe por algo. Si no, el sistema se muere. Ahora mismo hay literalmente decenas de miles o cientos de empresas en China probando tecnología avanzada con inteligencia artificial para fabricar aplicaciones a partir de ella. La inteligencia artificial comprende dos funciones. Es básicamente una ciencia estadística sofisticada que se ha vuelto relevante en los últimos años por la capacidad de analizar datos masivamente y por la linealidad de la ley de Moore. ¿Cómo de rápido y barato es producir cosas? La clave no es la inteligencia artificial, sino los datos y la hipervelocidad de procesamiento. Y China tiene ventajas sobre todos. Pero Estados Unidos va a la cabeza en semiconductores e informática cuántica, y creo que hay que sopesarlo todo. China y Estados Unidos se están preparando para afrontar una rivalidad a largo plazo que probablemente no cambie de rumbo con la presidencia de Biden. Creo que el panorama actual de competencia, confrontación y conflicto con China durará más que la administración Trump. Algunos de los problemas concernientes a la tecnología, los ecosistemas tecnológicos nos acompañarán en años venideros. Hace más de 70 años que se fundó la República Popular China, durante los cuales hemos soportado toda clase de penurias y desafíos. Históricamente, Estados Unidos ha intentado hasta la saciedad reprimir e imponer sanciones a China, y aparte de sobrevivir, hemos medrado, y nos aguarda un futuro glorioso. En el próximo episodio, las tensiones increciendo en el mar de la China Meridional avivan los temores de una guerra al rojo vivo entre Estados Unidos y China en el sudeste asiático. Si se desata una guerra, no hay escapatoria porque ya estamos metidos en ella.